Em, Sigue llegando gente, pero en honor al tiempo, si les parece bien, les voy a dejar con Carla Fuenzalida de LUCAP, que les va a contar un poco más de por qué estamos haciendo esto. Así que, adelante, Carla. Gracias, Antonia. Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro ciclo online sobre bienestar y salud mental en las organizaciones, organizado por LUCAP y por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y la idea es hablar sobre cómo este tema puede impactar positivamente en la productividad. O sea, nosotros estamos hablando desde la empresa y por lo tanto lo que nos interesa es ver cómo lograr todos estar mejor y por supuesto para garantizar la sustentabilidad de la empresa también. A mí me gustaría partir por destacar en la Universidad del Desarrollo la capacidad que tienen de tener conversaciones interfacultades. De alguna manera, esa es la única forma, sentimos nosotros, que esto nos enriquece. Quiero agradecer especialmente a la Facultad de Psicología, a través de la decana Teresita Serrano y de los dos expositores que participan de este ciclo. Y también quiero agradecer a la Facultad de Negocios y al área de vinculación con el medio, porque nosotros, como LUCAP, oímos este tema en un desayuno que ustedes hicieron, y eso logró que nos diéramos cuenta y lo linkeáramos con las conversaciones que estamos teniendo a diario con las empresas, donde nos están hablando de que hoy día ese se ha transformado en un tema grave y muy importante para todos. De ahí sacamos la idea, que tuvo muy buena acogida, de hacer esta conversación, ya que las áreas de recursos humanos, a través de las áreas que nosotros tenemos de outplacement, de coaching y de experiencia de empleado, nos hablaban, casi este era el tema más gravitante. Esa fue la forma a través de la cual llegamos. Y como digo, solo agradecer la llegada que tuvimos con la Universidad del Desarrollo. En este primer módulo, el director de investigación de la Facultad de Psicología, Jaime Silva, va a exponer sobre cómo crear una cultura de bienestar y salud mental en las empresas que esté alineada a los objetivos de las compañías. Jaime tiene una destacada trayectoria internacional en temáticas vinculadas al estrés, a psicopatología y salud mental. Además, durante la pandemia se ha transformado en un líder de opinión, un referente en temas relativos al estrés en el ambiente laboral. Así que bienvenido, Jaime, y parto por darle la palabra a Teresita Serrano, la decana de la Facultad de Psicología, para que nos dé un poquito de contexto. Gracias, adelante, Teresita. Muchas gracias, Carla. Gracias por tus palabras, porque la verdad que esto que está pasando ahora es resultado, como tú dices, de una conexión y de una relación en el tiempo, en donde la universidad y también las organizaciones se unen, ¿no es cierto?, con el fin de poder ir buscando maneras de poder comprender los fenómenos actuales y comprenderlos desde hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que la investigación también nos da, nos nutre, ¿no?, de marcos teóricos, pero también de mucha evidencia que se recoge desde también la experiencia que se vive, y esa información para nosotros no hay nada más importante que llegue de nuevo, de vuelta, ¿no es cierto?, a quienes la van a poder utilizar y van a poder aprovechar este conocimiento para poder impactar, en este caso, como tú dices, en las prácticas, en la organización y en este caso en el bienestar de las personas, de un ámbito quizás un poquito más amplio, ¿no?, porque sabemos que la organización en ese sentido tiene un rol muy importante. Las personas dedicamos mucho tiempo al mundo laboral y sabemos que hoy día el bienestar no es solamente algún resultado esperado, sino que también se transforma en un eje fundamental para, como tú dices, hacer frente a esta situación poder impactar positivamente los resultados de la organización. Para nosotros como universidad y como facultad es de un enorme valor esta conversación. De hecho, el sentido de ser muchas veces de una institución como la nuestra se plasma en este tipo de iniciativas, donde podemos generar un diálogo. La idea de esto es un diálogo. La Carla ahí nos invitó, y LUCAP, a una conversación, a un diálogo, donde en este caso Jaime va a exponer desde, como dice, de su expertise, conocimientos que son muy interesantes e importantes, y nos va a dar un marco general, y de ahí vamos a generar un diálogo, una conversación, porque eso finalmente creemos que nos va a nutrir, y vamos a poder aprender de esto y sacar nuevo conocimiento, ¿no?, que también nos va a permitir ir generando este cúmulo de conocimiento que nos va a permitir abordar las problemáticas actuales. Como tú dices, el bienestar hoy día se ha transformado en un eje fundamental de la organización, es lo que se está conversando todo el tiempo, y nos sentimos a veces que tenemos que aprender, y vamos a aprender también de lo que estamos haciendo. Yo agradezco mucho este espacio. Como tú dices, esto es un ciclo, vamos a tener 2 momentos distintos para conversar, así que va a ser una conversación que va a continuar.
Y esperamos que eso también nos permita a nosotros como institución nutrirnos de lo que a ustedes les ocurre, de lo que ustedes están viendo, de lo que ustedes también están como aprendiendo en este espacio, en esta complejidad que estamos viviendo, y por otra parte, no sé, buscar nuevos espacios también de conversación y trabajo conjunto. Así que muchas gracias por esta invitación, y también muy esperanzado de lo que iba a ocurrir de esta conversación que vamos a tener. Y con esto doy el paso a Jaime, ¿no? Que él entonces va a hablarle a usted. Muchas gracias. Bueno, gracias Teresita. ¿Se escucha ahí? ¿Estamos bien? Sí, se escucha. Ya, bueno, primero que nada, muchas gracias a LUCAP por la invitación. La verdad es que estábamos hablando antes de empezar cómo estas temáticas de salud mental primero, ¿verdad? Y bienestar después, se han posicionado como grandes, ¿no es cierto?, preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Yo le contaba que desde hace un tiempo a mí me ha tocado, la verdad es que estar en muchas instancias de esta naturaleza, y la verdad es que ha sido muy sorprendente para mí porque ha sido también diferente de mi experiencia en general en el mundo académico. Yo llevo muchos años trabajando sobre el tema del estrés, trabajando con pacientes también, y la verdad es que yo generalmente tenía un circuito más bien académico, congresos, clínicas, qué sé yo, en esa línea. Pero de un tiempo a esta parte, los últimos 2 años, por supuesto, después del estallido social y por supuesto con la pandemia, la verdad es que la necesidad creciente y el interés, ¿no es cierto?, por estas temáticas ha sido realmente explosiva. Y me ha tocado entonces estar presente en muchísimas instancias, desde el mundo de la educación, como les decía, y más recientemente en el ámbito de las organizaciones. Y en este contexto a nosotros nos ha empezado a surgir esta idea, ¿no es cierto?, cada vez más profunda y desarrollada, ¿verdad?, de lo necesario de crear una cultura del bienestar en los distintos contextos donde, ¿no es cierto?, nos desenvolvemos, ¿ya? Esto toca al mundo de la educación, por supuesto, toca al mundo de la salud mental, toca al mundo de las organizaciones, en realidad apela a la sociedad en su conjunto, y yo creo que el hecho de que estemos aquí hoy día conversando, analizando, reflexionando sobre esto, me parece que es una gran señal, es un paso importantísimo, y obviamente es necesario para lograr cada vez complejizar no solamente nuestro entendimiento, sino cómo aplicamos este conocimiento que hoy día tenemos, ¿verdad?, de estas temáticas de manera estratégica y de manera, ¿no es cierto?, que nos permita avanzar, bueno, yo creo, en un país cada vez mejor, ¿verdad?, ojalá, y en una sociedad también más conectada con sus necesidades humanas, ¿verdad? Bien, hoy día yo les voy a hablar básicamente de 4 temas. Voy a hablar de ansiedad y estrés primero. Voy a explicarle algunos aspectos esenciales de la emoción de ansiedad que me parece necesario que ustedes de alguna forma comprendan. Luego voy a hablar de la pandemia y la salud mental. Voy a referirme a un concepto de homeostasis social, que es algo que nosotros hemos estado trabajando, y les voy a mostrar ahí cómo eso es esencial para entender los desbalances de salud mental que hoy día vivimos. Y finalmente, les quiero finalmente, y no menos importante, quiero llevarles a entender cómo potenciar la salud mental y el bienestar, ¿ya? Hoy día nosotros queremos apelar más bien a ustedes, ¿ya?, como personas, y en ese sentido creemos que el primer paso parte por tener una conciencia individual de lo que se requiere, lo que se necesita para avanzar hacia una psicología del bienestar. Por supuesto que esto después tiene que ser un tránsito, ¿no es cierto?, hacia los distintos contextos de su aplicación. Y en ese sentido, el tema de las organizaciones, por supuesto que es central y fundamental para el contexto en el cual estamos conversando hoy día. Yo en ese sentido voy a dar una introducción que posteriormente, en la próxima sesión, Javier va a profundizar y va a aplicar estos conceptos, ¿no es cierto?, hacia el mundo de las organizaciones ya más en concreto y bajándolo quizás a algunas ideas un poco más específicas, ¿ya? Pero esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que si nosotros no tenemos una idea, no tenemos una teoría, no tenemos una visión de qué es lo que es necesario para el bienestar de los seres humanos, en verdad va a ser muy difícil también que podamos tener estrategias, ¿verdad?, específicas y desarrolladas en el mundo, en este caso las organizaciones, y en todos los sectores de aplicación, ¿ya? Desde los pacientes, por ejemplo, en el mundo de la salud mental, hasta, como les dije al principio, este aspecto que es tan importante como es la educación, ¿verdad?, de nuestras niñas y niños.
Bien, bueno, me quiero referir primero al tema de la ansiedad y el estrés. Esto es algo que es parte de nuestra vida. De hecho, uno pudiera decir que básicamente la vivencia de estrés per se no es un problema, no es algo malo. Eh, eh, la verdad es que, bueno, uno pudiera decir que el estrés es un contexto, ¿verdad?, que genera un estado mental, una experiencia, ¿verdad?, que claro, está conectado a vivir experiencias adversas, difíciles, complejas, en realidad que requiere que tú resuelvas o superes alguna de estas dificultades, ¿ya? Y puede tomar muchas formas, por supuesto, en el desarrollo, en la vida de una persona, ¿ya? Tú puedes tener una experiencia de estrés o un contexto de estrés temprano, por ejemplo, el trauma infantil temprano es uno de los grandes aspectos que se conectan con la salud mental en las trayectorias del desarrollo de las personas. Pero esos contextos tempranos pueden ser prolongados, por ejemplo, y un niño o niña que vive en una familia, ¿verdad?, que presenta violencia intrafamiliar, no solo tiene estrés temprano, sino que tiene un estrés de carácter crónico, ¿verdad?, que se le llama así al estrés que ya pasa de algún tiempo. Y claro, si uno lo piensa en la actualidad, ¿verdad?, esta idea de el curso que ha tenido especialmente la pandemia, por supuesto que si uno lo piensa en niños y niñas, esto tiene el carácter de estrés crónico, ¿ya? 2 años de situaciones personales, ¿verdad? Bueno, contextuales muy difíciles o diferentes y donde se han requerido, ¿verdad?, muchas estrategias de adaptación. La verdad es que ha golpeado especialmente a esa población, ¿ya? Hablaba ayer con apoderados de un colegio y la semana antepasada con una red muy grande de establecimientos educacionales de Providencia, y en ambas instancias me contaban cómo, por ejemplo, por primera vez después de muchos años, ¿ya?, porque esto se ha trabajado mucho en el mundo escolar, por primera vez después de muchos años, por ejemplo, se habían presentado casos de peleas a golpes en los recreos, por ejemplo, algo que se había erradicado gracias a todas las políticas y todos los trabajos que se habían hecho consistentemente hace más de 15 años en Chile. Y la verdad que eso sorprende, cómo en el fondo esta movilización de este contexto ha generado, ¿verdad?, en los niños y niñas conductas que parecían ya, o de alguna manera estaban bastante erradicadas o controladas al menos. Bueno, por supuesto que también podemos tener eventos que nos suceden en nuestra vida, en el día a día, y esto, por supuesto, obvio, va a generar experiencias específicas que llamamos estrés agudo. Entonces, como ustedes ven, esta experiencia de estrés puede tener distintas facetas, distintos momentos en el desarrollo, pero cuando nosotros trabajamos en psicología y empezamos como a desgranar cuál es el origen y cuáles son los elementos más relevantes de esta experiencia de estrés, la verdad es que, claro, uno siempre piensa mucho, ¿verdad?, porque es parte esencial del día a día, piensa en los aspectos laborales, en los aspectos económicos, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, revisas todas las encuestas que hubo en Chile al principio de la pandemia, sin lugar a dudas, la experiencia que más se relataba era la palabra ansiedad, ¿ya? Y uno dice, bueno, la ansiedad es una palabra que refiere a un estado emocional, eh, y que ese estado emocional, por supuesto, está conectado a una percepción, que es lo que llamamos nosotros, que es la otra palabra que se visualizó en este contexto, que es de incertidumbre, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros decimos incertidumbre, ansiedad, son elementos que, por supuesto, se conectan con la experiencia de estrés, pero y voy a explorar esta idea, y quizás un poco breve el tiempo que tengo, pero en general, espero que me crean, las experiencias, bueno, en realidad si uno lo ve en su propia vida se da cuenta de inmediato, las experiencias que emocionalmente son más intensas para los seres humanos son los otros seres humanos, ¿ya? Las experiencias emocionales más negativas que una persona puede experimentar, las experimenta en relación a otros seres humanos, ¿ya? Y a su vez las emociones más positivas también las experimenta en relación a otros seres humanos. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre la experiencia de estrés, nunca debemos olvidar que detrás de esa experiencia siempre hay un contexto vincular, un contexto de interacción, un contexto de relaciones humanas, ya sea familiares, laborales, la que tú quieras, pero en ese contexto es probablemente donde las personas que padecen, ¿no es cierto?, consecuencias más severas en estos contextos generales de estrés, es donde está probablemente el elemento esencial o central, ¿ya? De hecho, les voy a hablar de la homeostasis social
y ahí voy a efectivamente referirme a esto, ¿ya? Pero ¿qué es la ansiedad? Aquí yo quiero hacer un pequeño zoom, ¿no es cierto?, a esta experiencia, porque la ansiedad en realidad es una emoción. Y el mundo de las emociones es un mundo muy complejo, y para poder explicarles esto, les voy a poner los conceptos de la afectividad y la emoción en una dimensión, que es muy importantísimo para entender esto, que es la dimensión temporal de las emociones. Es decir, cómo yo experimento mi vida y mi experiencia en una dimensión de tiempo mental. Esto es fantástico si uno lo piensa desde el punto de vista de la evolución. Los seres humanos somos uno de los pocos seres vivos que en el mundo natural es capaz de representarse un mundo que no existe, ¿ya? Y eso uno se lo puede representar de manera más simple, como un niño, pero desde la preadolescencia en adelante, antes igual, digamos, desde la niñez media, tardía, ¿verdad?, preadolescencia y adolescencia, mucho más, uno es capaz de representarse intensamente y complejamente el futuro, y también de recordar, ¿verdad?, con un nivel importante de detalle el pasado, ¿ya? Y esto es fantástico porque genera una capacidad importantísima y central en la organización de nuestro comportamiento, que es justamente ordenar nuestra conducta en el tiempo, ¿ya? Cuando tú planificas, cuando tú organizas, tomando en cuenta las cosas que pasaron en el pasado, en realidad el mundo y las relaciones humanas empiezan a adquirir toda su complejidad. Bueno, pero en esa capacidad mental también subyace una organización de las emociones, ¿ya? Y en ese punto es súper interesante constatar que cuando tú tienes una vivencia de peligro en el presente, ¿ya? Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, dar una charla es una experiencia emocional, ¿no es cierto?, que pudiera ser, por ejemplo, si yo nunca hubiera dado una charla, yo podría estar nervioso, ¿verdad? Y ese nervio, si yo lo empiezo a descomponer, es miedo, ¿ya? Es un miedo presente, ¿ya? Tú también puedes tener miedo en una experiencia colectiva, por ejemplo, si hay un temblor, todos tenemos miedo en un punto, ¿verdad? Y esa es una experiencia en el presente, pero yo puedo empezar a tener miedo de algo que no está en el presente, y puedo decir, oye, si hay un temblor, estoy aquí en el piso 50, si hay un temblor aquí, o puedo empezar a pensar, oye, ¿y si yo me enfermo de coronavirus? O si un familiar se enferma, o si yo pierdo mi trabajo por las situaciones, ¿no es cierto?, económicas que están ocurriendo. Entonces, cuando yo empiezo a tener temor de algo que va a ocurrir, o pienso que va a ocurrir, se gatilla esto que llamamos emoción de ansiedad. La emoción de ansiedad siempre es una emoción orientada y centrada en el futuro. Distinto es, por ejemplo, cuando uno tiene tristeza o pena, ¿ya? La tristeza o pena siempre es una experiencia que está conectada con el pasado, ¿ya? Por ejemplo, si has tenido una ruptura afectiva, ¿verdad? Recordar a esa persona que te hacía compañía o le daba sentido a tu vida, ¿verdad? O cosas más simples, dijiste algo que no querías decirle a un compañero de trabajo y ahora te arrepientes, entonces, y tienes como pena por esta situación. Bueno, son eventos que están en el pasado, por supuesto estas cosas se pueden mezclar, pero si las vemos en esta perspectiva, efectivamente las personas vamos a tener distintas formas de relacionarnos en esta dimensión temporal en un punto de nuestro desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que son mucho más orientadas al futuro y esas personas son siempre más ansiosas, y hay personas que son mucho más orientadas al pasado y esas personas son más depresivas. Es muy interesante. Pero también si nosotros lo vemos en el ciclo vital, las personas, por ejemplo, en la adolescencia, se centran mucho en el futuro y tienen más ansiedad. De hecho, el aumento, ¿verdad?, y la prevalencia de la ansiedad aparece muy fuertemente después de la adolescencia, ¿no? Y bueno, en general todos los trastornos afectivos. Pero cuando uno pasa a los 50, ¿verdad?, uno empieza a pensar mucho en el pasado también. Y entonces la etapa de los 50 hacia adelante, ¿verdad?, puede ser mucho más nostálgica, más depresiva. Bueno, estas son diferencias, ¿no es cierto?, del mundo emocional que son muy relevantes para entender también lo que ha ocurrido actualmente, ¿ya? Y si lo pensamos de esta manera, la pandemia y sus resultados en la salud mental, por supuesto que van a estar conectados con estas anticipaciones que hacemos, ¿verdad? Como yo les decía, la ansiedad, la incertidumbre, o por las cosas que no han ocurrido, ¿ya? Hay mucha gente, de hecho ya se ha organizado, ¿verdad?, una especie de duelo nacional respecto de también todas las pérdidas afectivas que han ido rodeando, ¿verdad?, a esta gran situación que nos ha ocurrido.
Bueno, si hacemos un foco rápido en el tema de la pandemia, que obviamente esto es de mucho interés en las organizaciones, vamos a ver que, por ejemplo, esta expectativa, ¿no es cierto?, ansiosa por lo que pudiera ocurrir, la incertidumbre que yo les hablé al principio, genera cambios en nuestra conducta, ¿ya? Y estos cambios en nuestra conducta se han verificado en muchos marcadores, ¿ya? Uno de ellos es que me parece súper gráfico, ¿verdad? Es cuando uno en Google busca los términos que se han ido, ¿verdad?, buscando, valga la redundancia, en esta plataforma, uno ve que hay una tendencia, ¿no es cierto?, estable en la búsqueda de la palabra ansiedad, que tiene luego cambios e importantes aumentos, significativos aumentos, en octubre de 2019 y durante la primera cuarentena que vivimos el año pasado, ¿ya? Se reflejan otros comportamientos. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad por lo que va a ocurrir, esto se puede reflejar, por ejemplo, en las conductas de acaparamiento, ¿ya? Las conductas de acaparamiento derivan necesariamente de esta experiencia ansiosa, donde las personas piensan que se van a quedar sin suministro, sin agua, sin alimento. Y ahí tú ves en el fondo cómo esto va modulando el comportamiento no solo de los individuos, sino que ya ahora de grupos sociales amplios, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer aquí un resumen de todo lo que ocurrió desde el punto de vista de la salud mental, pero por supuesto las distintas historias de salud mental, los factores de género, los factores socioeconómicos han influido, ¿verdad?, en cómo las personas también asimilan sus posibilidades dentro de esta situación y cómo viven o más ansiosamente o menos ansiosamente, con más incertidumbre, con menos incertidumbre las cosas que ocurren, y eso sin lugar a dudas ha afectado nuestros resultados en salud mental, ¿ya? Por otro lado, y esto es muy interesante, es que muchos investigadores que hemos estado haciendo sondeos respecto de lo que ha ido sucediendo, nos dimos cuenta desde muy temprano que, como todas las cosas de adaptación, como todos los contextos de adaptación, tienen efectos positivos, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Los seres humanos tenemos una capacidad de adaptarnos que en realidad siempre termina sorprendiendo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros al principio de la pandemia hicimos estudios en parentalidad, ¿ya? Y vimos cómo, por ejemplo, el caos en el hogar, el estrés parental, durante la primera cuarentena había aumentado muchísimo, pero luego nos llamó mucho la atención. Nosotros pensamos que esto iba así como una especie de escalada y todo iba a empeorar, pero fuimos poco hábiles en visualizar que en realidad las respuestas al estrés siempre tienen una trayectoria también. Y nos dimos cuenta entonces prontamente que estas experiencias de estrés o de angustia empezaron a disminuir y empezaron a aparecer reportes de algunos aspectos positivos, ¿ya? Ha habido mucho en el mundo, en el mundo y en Chile. Uno de ellos, ¿verdad? Fue un estudio que realizamos nosotros, donde empezamos a analizar qué factores habían mejorado desde el punto de vista, por ejemplo, de las habilidades socioemocionales y las relaciones interpersonales durante esta pandemia. Y vimos, por ejemplo, que la gente refería que, como se ve aquí, ¿verdad? La gente refería que había aumentado o había mejorado la relación con sus familiares. De hecho, este estudio logró bastante atención de la prensa en distintos medios, y la conclusión era, claro, 7 de cada 10 personas decían haber fortalecido sus vínculos familiares en estos meses. Entonces, la verdad es que los resultados son, primero, muy heterogéneos, ¿verdad? Por supuesto, como les dije, factores personales, familiares, de género, de socioeconómico afectan, pero también estos resultados, aparte de ser heterogéneos, pueden tener aspectos que son negativos, pero también tienen efectos que van siendo positivos. De hecho, yo siempre lo menciono porque creo que es muy importante, el hecho que estemos hoy día conversando cada uno en lugares completamente distintos del país, ¿verdad? Incluso me imagino que todos hemos tenido experiencias con personas también de otros países, y esta capacidad de haber generado estos escenarios, ¿verdad?, donde podemos interactuar complejamente con personas en múltiples lugares, la verdad es que ha acelerado y ha aumentado de manera exponencial, ¿verdad?, nuestra capacidad de comunicarnos y en el caso nuestro, por ejemplo, comunicar conocimiento. Y esto ha sido realmente algo invaluable. Bueno, les quiero hablar ahora del enfoque que nosotros hemos estado trabajando, porque esto es muy importante para
cualquier ser humano en cualquier contexto, y la verdad es que todos los estudios, y esto es un poco largo desde el punto de vista explicativo, ¿no es cierto?, de demostrar, pero hay mucha evidencia desde neurofisiológica, psicobiológica, hasta incluso sociocultural. Todos los seres humanos necesitamos equilibrar dos grandes fuerzas de nuestra experiencia, ¿ya? Estas dos grandes fuerzas de nuestra experiencia han recibido distintos nombres, pero una de ellas es, por supuesto, estar vinculados, depender, participar, ser con otros, ¿ya? Y por otro, y al mismo tiempo, todos tenemos una necesidad de autonomía, libertad, independencia, que si nosotros lo ponemos en el contexto más simple, ustedes con este ejemplo se van a dar cuenta de inmediato que esto es parte esencial de la experiencia humana. Si tú lo pones en el ámbito más simple, esto se da en lo que nosotros llamamos los vínculos afectivos tempranos o apego, como le llaman más técnicamente en psicología. Por ejemplo, cuando un niño o niña está con, supongamos, su madre en una plaza, ¿ya? Y esta niña sale, se aleja, ¿verdad?, a jugar con otros niños en un columpio que hay más allá. Bueno, eso representa la activación de este sistema, que es un sistema psicobiológico, ¿verdad?, de explorar y de tener una autonomía o una independencia en el entorno, ¿ya? Pero esa misma niña, para tener esa autonomía e independencia en el entorno, va a estar cada cierto tiempo, sin darse cuenta ella, por momentos muy específicos y muy rápidos, ¿verdad?, mirando hacia donde está la madre para verificar que ella se encuentra ahí, ¿ya? John Bowlby, que es uno de los autores de esta teoría del apego, le llamó a esa necesidad de mirar hacia atrás y verificar que la madre esté en la búsqueda de la base segura, ¿ya? Por eso se hablaba de los vínculos. Los vínculos ofrecen una base segura, ¿ya? Y por tanto, esta necesidad entonces de explorar va a estar continuamente equilibrada por una necesidad de sentirse protegida, sentir que existe esta base segura, ¿ya? Esa estructura emocional, motivacional, afectiva, que tiene también asociado cognición en distintos niveles de complejidad, es lo que se va a desarrollar y es lo que va a aumentar sus grados también de complejidad en las trayectorias del desarrollo en la vida de las personas. Entonces, todos los seres humanos necesitamos, insisto, necesitamos estar vinculados, pero necesitamos nuestro espacio, digámoslo de esta forma. Entonces, claro, si yo lo cuento de esta manera y les muestro esta imagen que quizás muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos vivido durante esta pandemia, porque la pandemia ha tenido justamente el efecto de afectar, ¿ya?, las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque las cuarentenas, el distanciamiento social, genera, por ejemplo, vivencias de aislamiento frente a grupos específicos. Ya, por ejemplo, los niños y niñas, por ejemplo, un niño de 5 años, de 6 años, tiene una motivación intrínseca por conectarse, intensa por conectarse con otros niños, con otros pares, ¿verdad? Pero esos niños que han estado, ¿verdad?, en estas situaciones de cuarentena, bueno, ven mermada esa necesidad, ¿ya? Por otro lado, no solamente yo estoy aislado o me tengo que separar, ¿verdad?, de seres queridos o de pares, por ejemplo, en este ejemplo que estaba dando, sino que también me puedo encontrar en situaciones contextuales donde estoy con personas, por ejemplo, familiares, ¿verdad?, con los cuales me siento a veces interrumpido, siento que no tengo privacidad, siento que no tengo un espacio para hacer mis cosas. ¿Se fija? Entonces, en un mismo momento, esto es muy, muy interesante, porque esto es un gran experimento social, en realidad. En un mismo momento, en un mismo periodo, muchas personas, como nunca antes en nuestra historia reciente, se han visto desequilibradas en esta homeostasis social porque ya sea que se sienten aislados por un lado, ya sea que se sienten hacinados por otro, o, en el peor de los casos, se sienten aislados y hacinados al mismo tiempo, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿es la homeostasis social posible? Este equilibrio que todos los seres humanos necesitamos establecer, ¿es posible durante pandemia? Y esa fue una pregunta que nosotros nos hicimos desde el punto de vista de investigación, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan en este cuadrante que tengo acá, ya donde yo tengo
en uno de los ejes el aislamiento y en el otro de los ejes el hacinamiento, yo podría decir, mira, durante esta pandemia, vamos a poner los ejemplos extremos para simplificarlo, en esta pandemia hay gente que ha logrado un equilibrio, que no se ha sentido ni muy aislada ni muy hacinada, a pesar de haber distanciamiento social, a pesar de haber cuarentenas, a pesar de todos estos cambios que han habido en nuestra economía, etc. Bien. Por otro lado, hay un grupo de personas que le ha pasado justamente lo opuesto y lo más severo, que es sentir que en este periodo estoy aislado de los demás y al mismo tiempo, y en conjunto, estoy en un contexto de hacinamiento. No me siento, no siento libertad, no siento autonomía, me siento, como les decía, interrumpido en mis tareas diarias, siento que no tengo privacidad. Y esto es muy interesante porque la primera pregunta que nosotros nos hicimos era si el tema del aislamiento, por ejemplo, tenía que ver con las condiciones materiales de la gente. Entonces, por ejemplo, si había una relación entre metros cuadrados donde las personas estaban llevando las cuarentenas y esta experiencia psicológica de sentirse hacinado. Y para sorpresa nuestra, efectivamente no se correlaciona. De hecho, solo los casos extremos de limitaciones, ¿verdad?, materiales se correlacionan más fuertemente con el hacinamiento. Pero si tú sales de las situaciones extremas, la verdad que no, ya es una experiencia psicológica. Cuando nosotros hicimos este estudio, lo que encontramos es que todo el tema de la salud mental se ordenaba naturalmente en base a estas dimensiones, y se las voy a mostrar aquí en los extremos de nuevo. En azul tenemos las personas que lograron equilibrio, y en este como amarillo, ¿verdad?, las personas que estaban agobiadas, es decir, que tenían aislamiento y hacinamiento. Y fíjense en todos estos marcadores de tristeza, ansiedad, incertidumbre y estrés, cómo se genera una polaridad donde las personas con equilibrio homeostático social tienen muy bajos niveles en estas variables, mientras que las personas con el mayor desequilibrio homeostático social son las que tienen la mayor consecuencia psicológica durante esta pandemia. ¿Bien? Bueno, ¿cómo podemos fomentar el bienestar psicológico más allá de la pandemia? Esta es una gran pregunta, por supuesto. ¿Cómo favorecemos la salud mental en ese contexto, además? Y aquí solo brevemente quiero decirles, antes de mostrarles alguna evidencia, que en ciencia cada vez tenemos más conciencia la importancia de tener estrategias más que recetas para fomentar factores protectores de la salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes vamos a poner un ejemplo así, metafórico, ¿verdad? Si yo comparo saber muchas recetas de cocina, ¿verdad?, con el hecho de ser un chef, vamos a ver que hay una diferencia abismal, ¿ya? Es decir, yo puedo saber muchas recetas, pero eso no me convierte a mí en un chef. Y al mismo tiempo, una persona que es chef no necesariamente es una biblioteca de recetas, sino que es una persona que conoce cómo trabajar con los alimentos, la cocción, la presentación de alimentos, incluso la selección y compra de alimentos. Tiene un conocimiento estratégico, ¿verdad?, de esa dimensión o ese dominio, y no un conocimiento concreto. Por supuesto que un chef después de años sabe muchas recetas, pero su conocimiento más importante es este conocimiento de la dimensión que le permite, ojo en esto, y esto es muy importante, y esto es lo que a mí me gustaría que a ustedes les quedara también para pensar dentro de las organizaciones. Esto es lo que fomenta y es lo único que posibilita al final la creatividad, no son las recetas, es tener una capacidad de ver la estrategia, ¿ya? Y la estrategia para el bienestar es una pregunta que venimos haciéndonos por siglos. Y es una pregunta que le ha tomado muchos años a la ciencia psicológica desentrañar, ¿verdad?, respecto de las trayectorias y las vivencias de las personas. La primera cosa que hay que decir acá, y que siempre sorprende, es que el bienestar psicológico de largo plazo nunca está conectado a la frecuencia o gravedad de problemas o experiencias de estrés que una persona ha tenido en la vida, ¿ya? Es decir, una vida de bienestar no es una vida sin problemas y sin estrés, ¿ya? Y en este sentido yo me conecto con los trabajos de Richard Davidson, con quien yo tuve la suerte de estudiar, y trabajar, ¿verdad?, en esta idea, inicialmente muy centrado en el tema del estrés. Hace 20 años atrás estábamos muy centrados en los temas
más bien de salud mental y de psicopatología, y eso cada vez fue transitando más hacia cómo con este conocimiento fomentamos mejor el bienestar. Bueno, y en ese tránsito se ha descubierto que hay 4 dimensiones que las personas que tienen una vida positiva, ¿ya?, que tienen un bienestar psicológico en general, y que por supuesto si nosotros luego lo aplicamos a los contextos y las culturas que fomentan el bienestar, tienen, ¿ya? O favorecen, ¿ya? Y estas dimensiones, que voy a hablar brevemente de cada una de ellas, son la conexión interpersonal, el aquí y ahora, el propósito y la autoconciencia. Voy a hablarle un poquito de cada una, ¿ya? Bueno, la motivación por estar conectados es una motivación básica de los seres humanos. De hecho, cuando ustedes deben conocer la pirámide motivacional de Maslow, ¿verdad? Ponía las necesidades fisiológicas en la base, pero cada vez más hay una conciencia que la base de la pirámide motivacional de los seres humanos son las relaciones con otros seres humanos, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que salvaguardar como seres vivos es estar conectados con otros, ¿ya? De hecho, un bebé que nace, lo primero que hace es dar una llamada de ayuda, ¿verdad? Cuando un bebé llora, esto es la señalización del mundo y la conexión interpersonal. Esto no es exclusivo de los seres humanos, esto en realidad es un aspecto, la conexión afectiva y la necesidad de la conexión con otros es una necesidad de los mamíferos, ¿ya? Mucho más en los primates y, por supuesto, muy intensamente en los seres humanos. Como les dije, las emociones más intensas que una persona puede vivir, piensen en sus propias vidas, las emociones más intensas y tanto negativas como positivas, así como las relaciones que pueden ser más tóxicas o las relaciones que pueden ser de alguna manera más positivas en nuestro desarrollo, siempre tienen que ver con otros seres humanos. Y entonces el ofrecer contextos, ¿verdad?, y culturas que fomentan buenas relaciones interpersonales, obviamente es la base de cualquier cultura del bienestar. Esto lo digo desde, en este contexto, por ejemplo, desde las organizaciones, desde el ámbito escolar, pero si tú lo miras y lo vemos desde el punto de vista más amplio y consideramos, ¿verdad?, las situaciones de octubre de 2019, la verdad es que esto subyace a cosas tan importantes como lo que hoy día entendemos como cohesión social, ¿verdad? Decimos hoy día hay una crisis de cohesión social, y esa es una crisis de los vínculos, es una crisis de las relaciones, de cómo nos tratamos, de cómo valoramos, ¿no es cierto?, las necesidades de los demás, y cómo empática o no empáticamente nos conectamos unos con otros, ¿ya? Entonces, el estar conectados positivamente con otros es un gran factor de bienestar en el largo plazo, ¿ya? Sin embargo, eso es, como les decía, la base, ¿ya? Una segunda dimensión que tiene muchísimos estudios a su haber es la capacidad de conectarse con el aquí y ahora, ¿ya? Esto es muy importante y nos conecta también a su vez con lo que les hablé al principio. El mundo emocional, generalmente, de la ansiedad, de la tristeza, como yo les conté, está organizado en esta dimensión del futuro y del pasado. Pero ¿qué ocurre cuando las personas se focalizan o son capaces de centrarse en el presente? ¿Ya? Y esto a mí también me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante. Cuando las personas son capaces de salir de este mundo mental, ¿ya?, si no está ocurriendo nada peligroso o adverso en el entorno, los seres humanos por naturaleza tienen una experiencia positiva. Esto es fantástico y uno de los casos más dramáticos de la neuropsicología en la historia de la humanidad es el caso de una persona que perdió esta capacidad de estar en el futuro o en el pasado y vivía en un presente continuo, ¿ya? Y bueno, probablemente es la persona que más se ha estudiado desde el punto de vista neuropsicológico también en la historia de la psicología. Y si bien, bueno, todo estaba centrado mucho en la memoria, ¿verdad?, porque no había memoria de corto plazo, por tanto esta persona quedó como congelada en un momento de su vida, siempre pensaba que era el mismo día, es una combinación entre como el día de la marmota y estas películas donde las personas siempre despiertan como comenzando de nuevo un día, ¿verdad?, porque no recuerdan lo que ha pasado. Hay varias películas con esa idea. Bueno, a una persona le pasó esto concretamente, y al estar toda su vida, porque esto le ocurrió a los 22 años y yo hasta como los 70 y tantos, al estar toda su vida conectado con el presente, esta persona era una persona feliz. Y eso
si bien al principio no se tomó en cuenta, luego cuando llegaron psicólogos de la afectividad y de la salud mental, fue un gran tema de discusión, cómo en el fondo el estar focalizado en el presente es un promotor de la felicidad, ¿ya? Por eso fíjense acá, en este lo saqué de Instagram, en un meme que me gustó mucho, cómo se ve la diferencia entre un ser humano, ¿verdad?, que está en este mundo mental, versus un animal que está siempre en el presente. Cómo la vivencia es completamente distinta, es verdad, el que está en el presente se conecta al presente, el que está en un mundo mental vive en la preocupación, vive en la nostalgia. Bueno, hay una serie que les recomiendo, que se llama Afterlife, ¿ya? Que un poco toca esta idea, porque este señor ahí que aparece con su perra, fallece su esposa, ¿ya? Y entonces esta serie se trata en el fondo de cómo él lleva el duelo adelante, ¿ya? Y claro, todo este tema de la nostalgia, ¿verdad?, la tristeza, está muy bien representado en la película con las tonalidades, ¿no es cierto?, de las imágenes, la música, pero también desde el punto de vista psicológico está muy bien construido. Se ve, por ejemplo, como la mayor parte de los capítulos parten con él viendo videos de su señora, o sea, sí, su señora que falleció, y terminan también con él viendo videos de su señora. Entonces, toda la serie transita en cómo él, este recuerdo le genera una experiencia como de tristeza, nostalgia, cómo en la serie, durante cada capítulo, él sale un poco de eso y luego cómo vuelve, es como un ir y volver permanentemente hacia la tristeza. Y en 2 capítulos él intenta suicidarse, o está a punto de suicidarse, ¿ya? Y es súper interesante cómo se trata en esta, no le voy a contar de qué es la serie, sino que solo esta escena, cómo tratan el tema del suicidio y cómo sale él del suicidio. Él sale del suicidio porque su perra le pide comida. Es decir, cuando viene un estímulo y lo conecta a un aspecto específico del presente, él es capaz de salir de esto y, entre comillas, se salva, ¿ya? Bueno, la capacidad de conectarse con el presente en realidad ha sido uno de los aspectos más destacados de lo que llamamos la higiene del estrés, ¿ya? Piensen en sus vidas cuando logran desconectarse mentalmente de aquello que los abruma. Generalmente son experiencias que primero a uno le agradan, y segundo, y esto es súper importante, son experiencias que mentalmente son activas, ¿ya? La gente nunca descansa durmiendo del estrés, nunca descansa del estrés haciendo actividades, por ejemplo, viendo televisión, ¿verdad? Per se no necesariamente ayuda al estrés porque mentalmente genera poco foco, ¿ya? Pero cualquier actividad, por simple que sea, que genera o es capaz de fomentar una conexión mental, ¿verdad?, de concentración, de focalización sobre aspectos que te generan felicidad o placer, puede tener un gran efecto en la salud mental. Por eso uno dice, bueno, grandes personajes de la historia que han vivido grandes, ¿no es cierto?, dificultades, grandes estrés, grandes, qué sé yo, decisiones que tomar, tienen grandes hobbies. Exploren en su vida, si tienen algún momento, exploren la relación entre grandes personajes en la historia de la humanidad y grandes capacidades de desarrollar hobbies o pasatiempos o intereses. Eso es muy interesante, ¿ya? Bueno, no me queda mucho tiempo y voy a terminar con las 2 cosas que me faltan, que una, yo siempre digo que esta idea del propósito, es decir, esta capacidad de ponerse una meta y una visión de largo plazo, compite con el aquí y ahora, ¿ya? Así que aquí hay de nuevo 2 grandes fuerzas. Si yo me focalizo en el aquí y ahora, no puedo tener un propósito en la vida. Si tengo solo propósito en la vida, solo metas, solo una dirección donde quiero llegar, no disfruto el presente. Entonces, todos los seres humanos tenemos que equilibrar no solo el aquí y ahora, sino que también ser capaces de tener un sentido de largo plazo, ¿ya? Y probablemente los estudios que, bueno, a mí por lo menos son de los que más me han impresionado, es cómo el propósito, ¿verdad?, en la vida es un predictor de salud y de longevidad, ¿ya? Es decir, las personas que son capaces o que son más capaces de conectarse con un sentido y propósito de largo plazo, tienen menos mortalidad, menos enfermedades cardiovasculares, menos accidentes cerebrovasculares, menos demencia,
menos desarrollo de discapacidad. Eso es impresionante, porque uno pensaría, mira, los mayores predictores de longevidad van a ser predictores de salud física, ¿no es cierto? Por ejemplo, salud cardiovascular. Pero en estos estudios de largo plazo, y muchos estudios de largo plazo, porque eso se ha replicado en distintos contextos, distintos países, distintas muestras, han demostrado que en realidad la longevidad está mucho más conectado con factores psicológicos que con factores, ¿no es cierto?, de salud física. Eso a mí me parece impresionante. Bueno, y finalmente, y aquí ya cierro, la capacidad de conocernos a nosotros mismos, ¿ya? Es una capacidad esencial para poder conectarnos, para poder aprender a vivir el aquí y ahora y para poder desarrollar un propósito. Si yo no logro identificar lo que me sucede, recordemos que todas las emociones conllevan una necesidad. Si yo no logro identificar lo que me sucede, lo que siento, lo que experimento, si no, yo no logro ponerle palabras a mis emociones, tampoco voy a poder comunicar esas emociones o esas necesidades de manera estratégica, de manera adaptativa, ¿ya? Uno de los factores más importantes de desorden de salud mental es lo que llamamos la falta de diferenciación o identificación de emociones, ¿ya? Por eso que ponerle palabras a las emociones y a nuestra experiencia es tan importante como factor de bienestar en el largo plazo, ¿ya? Shakespeare lo dice muy bonito, dice: otórgale palabras al dolor, la pena que no habla susurrará en tu corazón hasta romperlo. Me parece notable esa reflexión. Bueno, en conclusión, les quería como transmitir hoy día, ¿verdad?, la idea de que en este contexto, ¿verdad?, de pandemia, donde nosotros hemos estado viviendo estos desbalances en nuestra homeostasis social, que es el aspecto esencial de la salud mental de todo ser humano, la verdad es que nos ha hecho ganar más conciencia sobre aquellos factores, al revés, que nos benefician, que generan el bienestar psicológico. Y esos factores no son no tener estrés, sino que son proteger los vínculos, proteger el aquí y ahora, proteger el propósito y fomentar y favorecer nuestra capacidad de conocernos y de mirarnos a nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de como individuos, fomentar y proteger estas dimensiones en nuestra vida, vamos a tener caminos de largo plazo de bienestar psicológico. Lo mismo las organizaciones, cualquier institución, lo mismo las sociedades. Si somos capaces de crear una cultura que fomenta estas 4 dimensiones, vamos, sin lugar a dudas, a tener una sociedad mucho mejor, mucho más empática, con mayor cohesión social y, por supuesto, con mejores niveles de felicidad, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que se asocian al bienestar. Bueno, muchísimas gracias. Me pasé 2 minutos por ahí, una cosa así. Bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Sin duda que es un tremendo tema. Sabíamos, y por eso estamos todos acá, digamos, un tremendo tema, una tremenda relevancia, y gracias por, digamos, esta mirada tan integradora que nos ordena harto las ideas de muchas cosas que hemos escuchado, sin duda, pero también, digamos, que debemos profundizar harto más para poder manejarlas y para lo que nos convoca acá, el mundo de las organizaciones, para ver cómo vamos a ir trabajando eso, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Queremos agradecer las preguntas que nos enviaron en la inscripción. Aquí vamos a tratar de responder algunas de ellas. Hay otras de estas preguntas que vamos a responder en nuestro próximo encuentro, ¿cierto?, que ya les vamos a contar acerca de eso. Pero aquí van las preguntas, Jaime, para ver si nos puede ayudar con estas dudas que nos plantearon, ¿sí? Sí, sí. La primera dice: ¿cómo se entiende la salud mental y cómo se levanta su estado en distintos niveles y masivamente? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que quizás una de las consecuencias más relevantes hoy en día ha sido tener esta conciencia de la importancia de la salud mental, ¿ya? La salud mental, por supuesto, es una vivencia de bienestar integral que incluye el bienestar físico y también el bienestar psicológico, y que incluía estas dimensiones que yo les mencionaba. Pero probablemente nunca hasta en la historia reciente y quizás nunca en la historia habíamos tenido tanta conciencia de la relevancia de proteger estos factores en las personas, ¿verdad? Yo creo que nunca en la historia había habido, ¿verdad?, candidatos presidenciales que relevaran su programa de salud mental, ¿verdad?, para obtener votación. Y eso está pasando hoy día, eso es completamente nuevo, ¿ya?
Y entonces estamos todos haciéndonos esta pregunta, ¿cómo como sociedad, verdad, aumentamos, verdad, esta idea quizás en este aspecto más macro, ya yo lo llamaría más bien la cohesión social, porque la cohesión social tiene este sentido de pertenencia, tiene el sentido de colaboración, tiene el sentido de ser protegido, tiene el sentido de tener espacio, un poco lo que yo te hablaba el bienestar individual, se visualiza algo parecido en el bienestar social. Ahora, esto no va a cambiar si no hay políticas, si no hay políticas en las políticas públicas, si no hay políticas en lo institucional, ¿verdad? En las políticas de la educación y en las políticas de las organizaciones. Yo creo que, como les dije al principio, los primeros pasos y el camino correcto pasa por empezar a aumentar nuestra comprensión, empezar, como dije al final de mi charla, la autoconciencia es esencial para avanzar y también la autoconciencia de una organización. La capacidad de leer estos elementos y de mirarlos va a poder abrir caminos para el espacio de estas necesidades. Por tanto, a mí me parece que para cualquier alcance global, esa empresa siempre va a partir también con pasos pequeños que van a ser, y el primero claramente es ganar autoconciencia y ganar, ¿verdad? O concientizar la relevancia de esto. Yo creo que en eso estamos, al menos en Chile como país sí lo estamos, y que yo esté hablando hoy día en este contexto organizacional es completamente reflejo de esto. Yo les digo, después de 20 años de carrera, por primera vez yo recibo invitaciones en el mundo organizacional, o sea, eso a mí me dice algo también. Claro que sí. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta que está ciertamente relacionada, ¿no? Dice, ¿cómo podemos medir la efectividad de las acciones tomadas en salud mental? Es una buena pregunta porque probablemente las variables, las variables de salud mental, claro, tú las puedes medir directamente, pero yo creo que, y eso tú puedes hacer un antes y un después, ¿verdad? Con cuestionario y qué sé yo, pero en realidad ustedes que trabajan en el mundo de las organizaciones saben mejor que yo que cuando tú creas culturas de bienestar, ¿verdad? Los indicadores que se favorecen con esto son múltiples, ¿ya? O sea, yo siempre digo esto, si tú eres capaz de tener piensen en esto, si yo estoy en una organización donde puedo tener un buen día de trabajo, ¿ya? Y además puedo tener una proyección de largo plazo, o al menos de mediano plazo, donde yo siento que mi vida tiene un sentido positivo y yo me conecto con ese sentido de la organización, la verdad es que los efectos que eso genera en las personas y en las organizaciones son muy potentes. Entonces yo creo que una forma de medir es lo psicológico, pero yo creo que prontamente también vamos a tener que tener parámetros que por supuesto están conectados con resultados de las organizaciones. Yo estoy seguro de eso, que eso está completamente conectado. Y recordemos que Javier Martínez, que también trabaja con nosotros en este modelo, va a aplicar estas ideas luego mucho más a la organización y ustedes van a ver entonces cómo estamos llevando esta noción y también las métricas al mundo de la organización. Es un tema que quizás él va a tocar un poquito más en profundidad. Perfecto. Muy bien. Y tenemos una tercera pregunta acá, Jaime, que dice, ¿qué estrategias deberían considerar las empresas para poder abordar la salud mental en perfiles tan distintos como es las personas que están en teletrabajo versus las personas que están en terreno, etcétera, distintos perfiles dentro de la misma organización? Sí, eso es una gran pregunta. Bueno, sabemos que el mundo de la presencialidad versus el teletrabajo se está obviamente reordenando y probablemente no vamos a terminar quizás con la misma situación en la que estuvimos durante la cuarentena, pero sí en una intermedia, y eso abre una redefinición, como muy bien se piensa ahí, ¿verdad?, de las condiciones en las cuales el mundo laboral se va a desarrollar en el futuro, ¿ya? Y en ese sentido, vuelvo a insistir en esta idea de que todavía estamos en una etapa de levantamiento del conocimiento y de la información, es decir, estamos como aquilatando un poco de qué trata esto, de qué es lo relevante, y estamos usando el conocimiento que teníamos antes para empezar a aplicarlo. Yo creo que ahí empieza quizá el mundo, ahí es donde las organizaciones ya en su devenir
son los llamados también a traer estos temas y transformarlos en información útil para sus necesidades, ¿ya? Y por tanto, creo que es muy importante generar esta concientización, esta cultura del bienestar, ¿no es cierto?, en esta etapa inicial de valorar la importancia de la salud mental, del bienestar, y de transformarlo ahora en medidas que en el largo plazo, ¿verdad?, nos vayan dando mejores, ¿no es cierto?, niveles en estas variables. Pero yo creo que la respuesta todavía a eso todavía está por escribirse, en verdad. Perfecto, bien. Muchas gracias nuevamente, Jaime. Bueno, con esta última pregunta vamos a finalizar esta parte. Queremos agradecerle a todos los que nos enviaron las preguntas. Como les dije, en nuestro próximo encuentro tendremos, digamos, más vamos a tratar de responder más de las preguntas que nos enviaron. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. Ya estamos terminando, estamos con el tiempo. Les vamos a mandar en breve una encuesta para conocer, digamos, sus intereses y nos digan su opinión acerca de lo que hemos estado conversando, y sobre todo para poder guiar nuestros contenidos futuros, que podamos seguir generando y construyendo conversaciones, como decíamos al principio, ¿sí? Y lo otro, contarles que los esperamos el miércoles 8 de septiembre para el siguiente encuentro de este tema, ¿cierto?, en el cual Javier Martínez, que es director de investigación de la Facultad de Psicología de la UDD, expondrá lo que comentaba Jaime, sobre cómo adaptarse al trabajo futuro, cuidando el bienestar de las organizaciones y estas culturas de bienestar que hemos estado conversando. Y bueno, contarles también, adelantarles un poco que dado que hemos tenido una muy buena recepción de este tema, hay muchas personas interesadas y hemos visto lo relevante que es. Vamos a hablar un tercer módulo para este ciclo, que teníamos planificado 2 inicialmente, y este tercer módulo va a tener que ver con testimonios de empresas, de organizaciones, que han vivido esta situación y que están enfrentando esta situación, también para generar nuevas pautas y repertorio y ir abordando este gran desafío que todos tenemos. Por supuesto que están todos invitadísimos a continuar con esta conversación, y también invitar a cualquier persona que crean para los próximos encuentros que pueda ser interesante para ellos estar presente. Y nada, por último, agradecer de nuevo a todos ustedes, especialmente a Jaime por esta súper interesante y aclaradora cierta conversación que hemos tenido. Así que Muchas gracias. Estamos terminando, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Le agradezco los comentarios y la invitación y la presencia y el interés, obviamente, por estos temas. También agradezco la presencia de Teresita ahí, que nos acompañó todo el rato. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Yes.